Muy buenas tardes con todos. Empiezo esta primera mesa de los derechos en la Constitución, progresividad y o regresividad, y tomo las palabras del doctor Salgado respecto a cómo también históricamente hemos progresado o hemos sido regresivos en los derechos. Si pensamos en sus palabras respecto a haber cambiado por 20 veces de Constitución, vemos una parte regresiva. Pero en esta parte voy a empezar con un recuento histórico de los derechos reconocidos en las constituciones del Ecuador, como inicio de esta mesa, y luego, acompañado por Damián, Consuelo y René, queridos colegas, vamos a analizar los temas que ellos expondrán también. Para esto, yo sí considero enmarcar esta mesa en un tema histórico. Vamos a analizar los 11 años de la Constitución de Montecristi, pero previo a eso, hay que ver que la Constitución o el reconocimiento de derechos no es que se los crea con una Constitución, y siempre responden a este zeitgeist o espíritu temporal y de realidad. Yo voy a citar un poco a Ortega y Gasset, que es el ser y sus circunstancias. Entonces, las circunstancias que rodean al Ecuador o que han rodeado al Ecuador siempre rodean lo que se hace cada promedialmente 8 a 10 años en una Constitución. Y así vemos que en algunas de nuestras constituciones derechos y garantías son sinónimos. Para esto, por ejemplo, la Constitución 1830, 1835, 1967 y la del 78, antes de sus reformas, tiene derechos y garantías como sinónimos. Esto superamos el problema en todas las demás constituciones, porque es un problema semántico en el que derecho es la facultad inherente al ser humano y las garantías son bienes y servicios que el Estado como tal debe proveer a los titulares de estos derechos para el goce. Y además, en caso de ser violados estos derechos, que como Estado nos provea los servicios para una vía judicial, que el ciudadano pueda recurrir al cumplimiento de estos. Los derechos dentro de un texto constitucional pertenecen claramente a nuestra parte dogmática. Y si vemos el primer texto constitucional como tal, la Constitución de Virginia de Estados Unidos, incluye esta parte dogmática, pero la Constitución de Estados Unidos de 1787 no incluye en su texto la parte de derechos. Son 7 artículos que solo es organización estatal. Las 10 enmiendas primeras de Estados Unidos 2 años después es la parte dogmática. Eso siempre ha diferenciado el sistema o un modelo estadounidense de derechos que están al final del texto constitucional. ¿Y por qué traigo a colación de esto? Porque al otro lado del Atlántico, en la Europa continental, Francia, después de la Revolución, hace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esta declaración es usada 2 años después. La declaración es de 1789 y, curiosamente, el mismo año que hay las 10 primeras enmiendas en Estados Unidos, este año, 1791, empieza o marca el inicio de la Francia constitucional y es el preámbulo de esta Constitución los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué es interesante mencionar esto? Porque Ecuador, entre esta discontinuidad de nuestras constituciones, en nuestra historia constitucional, ha ido en un vaivén entre tener los derechos hacia el final de nuestro texto constitucional o, como ahora, al inicio. Por eso, Ecuador, los primeros años tuvimos una influencia de Estados Unidos y encontrarán los derechos dentro del texto constitucional hacia el final de nuestra Constitución. Pero en 1878 cambia. Eso, la disposición ya tiene los derechos al inicio, a una forma, digámoslo, continental europea, pero en 1929 vuelve a cambiar y pone los derechos hacia el final, como la Constitución alemana de Weimar, y ya finalmente en 1967 mantiene el estilo que hasta ahora mantenemos. Por eso es una continuidad en una discontinuidad de varias reformas, y tenemos los derechos hacia el inicio. Ahora, ejemplificando una progresividad clara, Ecuador empieza en 1830 y el artículo 12 de la Constitución de 1830 determina que para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requiere
ser casado o mayor de 22 años, tener propiedad raíz y valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente doméstico, jornalero. Y el último requisito, saber leer y escribir. Estos eran los requisitos de ciudadanía en el Ecuador para 1830 y hacemos un salto al 2008, que el artículo 6 dice: todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Empezamos por un tema semántico inclusivo y todos somos ciudadanos. Rompemos con la ciudadanía y el derecho al voto censitario, que al inicio se mantuvo por varias constituciones, y este requisito de saber leer y escribir afectó el derecho al voto, tanto que es recién en 1978, en el regreso a la democracia, que quienes son analfabetos tuvieron derecho facultativo al voto. Ahora la Constitución del 2008 obliga a todo ecuatoriano mayor de 18 años a votar, y facultativo se vuelve para quienes son de 16 a 18 años y mayores de 65. Mencionando este derecho al sufragio, que es importante, vamos a esta Constitución que creo que es un hito en la historia constitucional ecuatoriana, la de 1929. Es influenciada grandemente por la acción de Matilde Hidalgo de Prócer. Como todos sabemos, ella, cuando todavía regía la Constitución 1906, la que más ha durado en este país, se registra para las elecciones generales de 1922. Esto llamó muchísimo la atención porque a ese tiempo, por eso hay que juzgar en el tiempo, era impensable que una mujer pueda votar. Esto lleva a que el Consejo de Estado determine que ciudadanos son todos sin discriminación de sexo en este caso. Es eso que afecta 7 años después a la Constituyente de 1929 y determina en su artículo 13 que ciudadano ecuatoriano es todo hombre o mujer. A pesar de todo, la igualdad de voto real entre hombre y mujer se da recién en el 67. Entonces, también vemos cómo la progresividad de los derechos se va dando acorde a las constituciones. Y volviendo a la Constitución de 1929, que sí tiene muchísimas cosas, y el hito para el derecho al sufragio, que sería de los derechos civiles y políticos dentro de las clasificaciones, llamémosla de primera generación, como lo hacen los de derecho internacional, también marca que es la primera constitución en el Ecuador en mencionar los luego denominados derechos económicos, sociales y culturales. Vamos, que el artículo 155, por eso decía, estos derechos siempre están al final, y están en un solo artículo, en este artículo 155. El número 22, me voy a permitir otra vez citar, que dice: la asistencia, higiene y salubridad públicas, especialmente en lo que respecta a trabajadores, obreros y campesinos, en cuyo mejoramiento y beneficio procurará el Estado directamente o por medio de empresas la construcción de casas baratas. Esta es una constitución que nos marca el fin del Estado liberal y un inicio de un Estado social. Y claramente los derechos económicos, sociales y culturales se ven marcados, introducidos en esta constitución por 2 textos constitucionales icónicos e hitos a nivel mundial. Por eso, cabe decir, no estamos solos. Ecuador se fijó claramente en 2 ejemplos. La Constitución de Querétaro, México 1917, que es la pionera en derechos sociales, artículo 4 de esta Constitución mexicana, y en este artículo 4 específicamente declara la igualdad entre varón y mujer, en esos términos mexicanos. Y el otro hito claro es la Constitución alemana de Weimar, el Verfassung des Deutschen Reichs alemán, que se nota la influencia porque tiene la misma organización de capítulos que la Constitución ecuatoriana del 29, con la parte dogmática hacia el final. Y posterior a esta del 25, hay un hecho en la Constitución de 1945, lo mencionó el doctor Salgado, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿De qué nos sirven los derechos si no hay quien los garantice? Lastimosamente, este tribunal
que fue muy influenciado por el Tribunal Español de 1931, que recién pudo ejercerse en 1933, pero llegó la Guerra Civil Española y no se pudo ir a más. Es el primer tribunal con esta denominación y de estas características en Latinoamérica. Y otra vez esta regresividad en la parte histórica, tenemos la reforma y la nueva Constitución en 1946 y por lo tanto no funciona realmente. No tenemos un Tribunal de Garantías Constitucionales de nombre por un año y hay que esperar hacia el año de 1979 para que vuelva a haber un Tribunal de Garantías Constitucionales, las reformas constitucionales, el Tribunal Constitucional de 1998 y finalmente la Corte Constitucional hacia el 2008. Esto es importante señalar que es el fracaso del Tribunal de Garantías Constitucionales español irradia a Latinoamérica, llega a Ecuador. Y la Constituyente Española del 78, al traducir muchos de los textos europeos al español, pasa a Perú y a Ecuador principalmente para hacer los tribunales de garantías constitucionales y tener un modelo de justicia constitucional como el que ahora estamos llevando. Hay una progresión de derechos sin duda al contar con un alto tribunal que decida en última instancia sobre los mismos. También, viendo esto, cabe mencionar que la Constitución del 98 eleva a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Esto nos genera aquel llamado bloque de constitucionalidad y Ecuador progresa y se incorpora al texto constitucional por estas denominaciones. También en el 2008, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Entonces tenemos una progresión de derechos de algo totalmente censitario, un Estado que no está en el ámbito internacional y luego saltamos. Entonces estos hitos, históricamente podemos ver que estamos desde la primera generación de civiles y políticos muy encerrados, llegamos al inicio del siglo XX y se expande a económicos, sociales y culturales y para el cambio de siglo ya tenemos una visión internacional con estos también derechos se denominan de tercera generación. Entonces, con esto es interesante ver cómo en las distintas constituciones hemos tenido avances, pero lo mismo al cambiar tanto puede ser regresivo. Entonces, por esto me permito preguntar dentro de esta mesa si, por ejemplo, los derechos de personas y grupos de atención prioritaria son progresivos o hay una regresividad, ya contando solo dentro de estos 11 años de vida constitucional. O ya siendo un poco más provocativo, creo que a René le preguntaré si los derechos de la naturaleza consagrados en esta Constitución son ya de una cuarta generación o superamos la idea antropocentrista de la tercera generación de un medio ambiente sano para el ser humano. Y finalmente, yo pregunto a Consuelo si la transparencia y los derechos a la luz del texto constitucional de Montecristi son progresivos para los ecuatorianos. Estas ideas yo estoy seguro que mis colegas de la mesa las desarrollarán ampliamente.